La semana pasada, con ocasión del tercer domingo de Adviento, el cardenal Blase Cupich de la Arquidiócesis de Chicago, que, como he señalado en algunos puntos de vista, nunca fue un entusiasta de la renovación eucarística en Estados Unidos, porque él es de la escuela litúrgica que cree que las devociones eucarísticas son una invención, entre comillas, del medioevo, ¿no? Y que no son fieles a la práctica litúrgica original. Y históricamente el cardenal Cupich no está equivocado. Efectivamente, las grandes devociones a la adoración eucarística fueron creciendo poco a poco en la Europa del medioevo, y fue Santo Tomás de Aquino el que convenció al Papa que estableciera la fiesta del Corpus Christi. O sea que nosotros estamos hablando efectivamente del medioevo. Pero esta visión del post-Concilio Vaticano II, porque no está en los documentos del concilio, de creer que la liturgia solamente debería ser de acuerdo a lo que ellos creen que se celebraba originalmente, significa eliminar todas las cosas que fueron enriqueciendo la liturgia católica a lo largo de la historia. Y esta es la razón por la cual esta visión muy particular de esta interpretación muy particular y bastante anticuada, digamos así, porque forma parte de una generación que ya está prácticamente desapareciendo, anticuada del Concilio Vaticano II, llevó al cardenal a escribir una columna en su periódico, el periódico católico, una columna que escribe toda la semana. En esta ocasión, con motivo de el tercer domingo de Adviento, que como saben ustedes es el domingo de Gaudete, ¿no? De Alegraos. Y en esta columna, básicamente, el cardenal Cupich dice que presenta una serie de argumentos limitados para decir que los católicos no deberían recibir la comunión de rodillas. Simplemente no deberían recibirla en rodillas. Esa es una distracción, es una aberración y es además una interrupción del ritmo litúrgico. El argumento principal que da el cardenal es un argumento que quiere ser, digamos, teológico, y que dice que la procesión para recibir la comunión es un anticipo de la procesión al cielo, donde todos los fieles vamos a ir caminando al encuentro de Jesucristo, y en consecuencia tiene que ser una procesión ordenada, articulada, ¿no? Donde nadie, entre comillas, interrumpa la recepción de la comunión, y que la gente que se pone de rodillas la interrumpe y puede causar problemas porque el que viene atrás no está preparado, etc. Este argumento de recibir la comunión de rodillas en medio de una fila es un argumento que yo he escuchado de otra gente que es muy bien intencionada y que es totalmente partidaria de la adoración eucarística y de las prácticas de adoración eucarística que el cardenal Cupich no apoya. Hace muchos años, los que me siguen habrán visto que yo compartí una reflexión del arzobispo que entonces estaba en Denver. No hay arzobispo más ortodoxo que él, el cardenal Charles Chaput, que decía más o menos lo mismo en la misa que celebraba en la catedral. Decía, por favor, en la medida de lo posible, absténganse de recibir la comunión de rodillas en la fila de la comunión, porque ya ha pasado que varias personas se tropiezan con el que está adelante mientras yo estoy dando la comunión acá. Él estaba hablando de una situación práctica. Sin embargo, el arzobispo Chaput fue el mismo que aprobó que se utilizaran reclinatorios en aquellas iglesias donde los fieles querían recibir la comunión de rodillas, aunque no todos. En mi parroquia, por ejemplo, es así. Y a la misa que yo voy en mi parroquia se ponen 2 reclinatorios, hay 2 filas para recibir la comunión, y los que desean se arrodillan en el reclinatorio y los que desean no, se mantienen de pie. Y el reclinatorio
no es tan ancho como para ser una molestia o incomodidad para dar la comunión en la boca. De tal manera que cada fiel puede comulgar de acuerdo a su conciencia. Como yo he dicho múltiples veces, yo comulgo de rodillas y en la boca. He visto en pequeñas parroquias donde me ha tocado ir, donde yo hubiera sido una rareza y una interrupción, y por una cuestión de caridad he decidido no arrodillarme en esas circunstancias, porque efectivamente podía producir una situación como la que señala el arzobispo Chaput entonces, ¿no?, de lo que sucedía en su catedral. Pero el problema acá es que la argumentación es una argumentación muy poco sustentada, porque básicamente argumenta quienes reciben la comunión de esta manera, lo hacen con la intención de llamar la atención a ellos mismos, ¿no? Es decir, aquí acusa a los fieles de una actitud sobre la cual él no puede hacer un juicio de conciencia. Ningún cristiano puede hacer un juicio de conciencia, mucho menos un cardenal arzobispo de una de las arquidiócesis más importantes de los Estados Unidos. El asunto es que efectivamente, como comentaba una periodista y analista católica norteamericana que yo aprecio mucho, su nombre es Amy Wellborn. Amy publicaba una columna diciendo que el cardenal Cupich, por más que suene antagonístico y anticuado, hay que entender que viene de una escuela litúrgica que estuvo muy de moda en la década de los 70. Y Amy Wellborn ofrece algunas de las indicaciones que la Conferencia Episcopal Norteamericana dio en esa época. Por ejemplo, que los fieles, después de comulgar, debían regresar a sus asientos, a las bancas, cantando la canción de comunión. No debían arrodillarse para recibir espiritualmente o adecuadamente al Señor Jesús en meditación y en oración, sino que debían mantenerse de pie y debían seguir cantando. ¿Por qué? Porque tenían que reflejar el coro de los santos en el cielo, porque una vez más la iglesia, la misa es un anticipo, y esto es cierto, es un anticipo del cielo, solamente que este es un anticipo del cielo visto como un banquete, no tanto como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta era: todos aquellos que quieran, que deseen ponerse de rodillas y que crean que lo mejor es ponerse de rodillas, que hagan sacrificio, que ofrezcan al Señor ese sacrificio para poder unirse al resto de los fieles estando de pie y cantando. Es una cosa que yo no voy a hacer nunca lo hice, y porque yo me pongo de rodillas para tratar de recibir al Señor de la manera más digna y profunda, no porque yo sea bueno o porque sea santo, es porque tengo dificultad para hacerlo, es porque me distraigo muy fácilmente. Y para mí más fácil sería quedarme de pie cantando que ponerme de rodillas y meditar, orar al Señor que está conmigo en mi corazón y en mi cuerpo, para poder precisamente comprender ese misterio y asimilarlo por mi propio bien espiritual. Es decir, yo me arrodillo, guardo silencio y medito porque lo necesito espiritualmente, no porque me provoca. Entonces, Amy Wellborn dice: mira, toda esta corriente se basa en un giro de 180 grados que llevó de un defecto a un abuso. Y ella hace esta observación: ¿cómo era la misa o cómo se celebraba la misa antes del Concilio Vaticano II? ¿Y qué es lo que el Concilio Vaticano II trató de alguna manera de moderar, de contrapesar? Es que la misa previa al Concilio Vaticano II tenía la acción sacerdotal muy regulada, cada movimiento, cada gesto, etc., mientras que de alguna manera dejaba a los fieles laicos hacer prácticamente lo que se le daba la gana. De hecho,
era muy común que las personas, en vez de participar en la misa en latín, porque no estaban suficientemente educadas y catequizadas, se pusieran a hacer distintas devociones. Cuando no, los hombres salían a fumar un cigarrillo fuera de la iglesia en el momento de la consagración porque no entendían nada. Mientras que los otros fieles muchas veces se ponían a rezar el rosario en silencio, otros a leer libritos de devoción en medio de la misa. Amy Wellborn dice, en el esfuerzo de involucrar mejor al laicado en la participación de la misa, finalmente la exageración, el abuso, la interpretación arbitraria del Concilio Vaticano II llevó a lo inverso, en que ahora los fieles están ultra regulados. Esto es lo que tienen que hacer. Cuando regreses, camina de esta forma, recibe así la comunión, regresa a tu sitio, no te arrodilles, ponte de pie, sigue cantando, mientras que los curas hacen lo que se les da la gana en el altar. Entonces, Amy Wellborn, por si acaso, es una periodista católica muy aguda y en general nunca falta una cierta ironía caritativa, pero una cierta ironía en su forma de escribir, y por eso es tan entretenida, ¿no? Entonces, Amy Wellborn tiene al final una reflexión muy interesante. Dice, tenemos que considerar algunas cosas. Primero dice, en la gran mayoría del mundo, las comuniones no son unas líneas totalmente ordenadas donde todo el mundo es consciente, acá tengo que caminar como si fuera pues el banquete celestial. No, hay de todo, no son ordenadas. Y es más, los hermanos latinoamericanos que han estado en misa en Estados Unidos se habrán dado cuenta que los católicos en Estados Unidos salen en orden de bancas, ¿no? O sea, la primera banca salen todos los que reciben la comunión, de ahí la segunda, de ahí la tercera. En América Latina, y algo que sorprende a los norteamericanos cuando están en misa en América Latina y quieren salir en el momento en que les toca su banca, ven que cada uno se acerca a recibir la comunión básicamente en el momento en que desea, ¿no? En el momento en que se siente preparado, y puede ser uno que está en la primera banca, uno que está en la última, todo el mundo comienza a caminar. Entonces, Amy Wellborn en esto tiene total razón. En segundo lugar, dice, en muchas partes del mundo, arrodillarse para recibir la comunión no solamente está bien, sino que es la forma común de recibir la comunión. Es más, en muchas partes, incluyendo en los Estados Unidos, las barras para arrodillarse en los frentes de la catedral, ¿no? Donde que antiguamente existían estos reclinatorios fijos, largos, se están regresando en muchas parroquias, incluso en Estados Unidos. Ella dice, hace poco yo estuve en misa en la catedral de una importante diócesis del sur de los Estados Unidos y han vuelto a utilizar ese gran reclinatorio que estaba justo inmediatamente después del altar, y esta postura, aunque irrite al cardenal Cupich, no afectaba en nada al flujo. Es cuestión de organizarlo. Y las personas que se acercan a este reclinatorio fijo, ¿no? Allí, el que desea recibir de pie y no arrodillarse, recibe de pie, porque el sacerdote va haciendo un movimiento lateral. Es decir, va pasando de persona arrodillada a persona arrodillada, de ida y vuelta, y el que está de pie recibe de pie. En tercer lugar, dice el Amy Wellborn, básicamente jalarle la oreja a la gente, como hace el artículo. El artículo es bastante agresivo y ridiculiza prácticamente a las personas que recibimos la comunión de rodillas, ¿no? Jalarle la oreja a las personas y no escucharlas, no escuchar sus razones de por qué se quieren arrodillar en este momento, no va a ayudar a la causa, especialmente cuando la arquidiócesis está aceptando un número de innovaciones litúrgicas un poco curiosas, por decirlo menos, y cuando además es la arquidiócesis que más habla de la necesidad de la sinodalidad, de escuchar a los fieles, de recibir la opinión de los fieles, de recibir el retorno de los fieles.
¿Dónde se aplica esto? Y finalmente, Amy Wellborn termina con una reflexión muy bonita y dice: yo le invitaría al cardenal Cupich a reflexionar lo siguiente. En mi punto de vista, el cierto caos de los individuos de los individuos que se acercan a recibir la comunión, se parece mucho más a la forma de ser del Señor. Una forma que no está controlada y que está libre de la microadministración de los clérigos, y que además creo que refleja de una forma más justa y más precisa la realidad de todos juntos caminando hacia el banquete eucarístico. ¿A quién se le ocurre pensar que la jornada de los peregrinos en esta tierra hacia el banquete celestial es una columna ordenada? No, los fieles vamos unos corriendo, otros arrastrándose, otros siendo arrastrados, unos sonriendo, otros sufriendo, otros tropezando, y sí, tal vez algunos incluso de rodillas. Tal vez el cardenal Cupich, concluye Wellborn, podría beneficiarse pensando en la procesión eucarística como algo menos parecido a una cola en una oficina de correo que a más bien una vasta horda de almas corriendo hacia el cielo, ¿no? Y esta última frase, una vasta horda de almas corriendo hacia el cielo, es una frase de la gran literata católica norteamericana Flannery O'Connor. Yo no puedo decir sino que estoy completamente de acuerdo con esta reflexión de Amy Wellborn. Que tengas un buen día.